La música en la liturgia. Carta encíclica Música es Sacra de nuestro Santísimo Señor Pío Papa XII por la Divina Providencia. Punto 2. Música Iglesia. Quinto punto. A nadie sorprenderá que la Iglesia se interese tanto por la música sagrada. No se trata, es verdad, de dictar leyes de carácter estético o técnico respecto a la noble disciplina de la música. En cambio, es intención de la Iglesia defenderla de cuanto pudiese rebajar su dignidad, llamada como está a prestar servicio en campo de tan gran importancia como es el del culto divino. En esto, la música sacra no obedece a leyes y normas distintas de las que rigen en toda forma de arte religioso. No ignoramos que en estos últimos años algunos artistas, con grave ofensa de la piedad cristiana, han osado introducir en las iglesias obras faltas de toda inspiración religiosa y en abierta oposición aún con las justas reglas del arte. Quieren justificar su deplorable conducta con argumentos especiosos que dicen deducirse de la naturaleza e índole misma del arte, porque van diciendo que la inspiración artística es libre, sin que sea lícito someterla a leyes y normas morales o religiosas ajenas al arte, porque así se lesionaría gravemente la dignidad del arte y se dificultaría con limitaciones y obstáculos el libre curso de la acción del arte bajo el sacro impulso del estro. Sexto, argumentos que suscitan una cuestión grave y difícil sin duda, que se refiere por igual a toda manifestación artística y a todo artista. Cuestión que no se puede solucionar con argumentos tomados del arte y la estética. Antes, se debe examinar a la luz del supremo principio del fin último, norma sagrada e inviolable para todo hombre y para toda acción humana. Porque el hombre se ordena a su fin último, que es Dios, según una ley absoluta y necesaria, fundada en la infinita perfección de la naturaleza divina, y ello de una manera tan plena y tan perfecta que ni Dios mismo podría eximir a nadie de observarla. Esta ley eterna e inmutable manda que el hombre y todas sus acciones manifiesten en alabanza y gloria del Creador la infinita perfección de Dios y la imiten cuanto posible sea. Por eso, el hombre destinado por su naturaleza a alcanzar este fin supremo debe en sus obras conformarse al divino arquetipo y orientar en tal dirección todas sus facultades de alma y cuerpo, ordenándolas rectamente entre sí y sujetándolas debidamente a la consecución del fin. Por lo tanto, también el arte y las obras artísticas deben juzgarse por su conformidad al último fin del hombre. Y el arte, ciertamente,
debe contarse entre las manifestaciones más nobles del ingenio humano, pues tiende a expresar con obras humanas la infinita belleza de Dios, de la que es como un reflejo. En consecuencia, el conocido criterio de el arte por el arte, con el cual, al prescindir de aquel fin que se halla impreso en toda criatura, se afirma erróneamente que el arte no tiene más leyes que las derivadas de su propia naturaleza, o no tiene valor alguno, o infiere grave ofensa al mismo Dios, creador y fin último. Mas la libertad del artista, que no significa un ímpetu ciego para obrar, llevado exclusivamente por el propio arbitrio o guiado por el deseo de novedades, no se encuentra, cuando se le sujeta a la ley divina, coartada o suprimida, antes bien se ennoblece y perfecciona. Punto 7. Estos principios que se deben aplicar a las creaciones de cualquier arte, es claro que también valen para el arte religioso y sagrado. Más aún, el arte religioso dice todavía mayor relación a Dios y al aumento de su alabanza y de su gloria, porque con sus obras no se propone sino llegar hasta las almas de los fieles para llevarlas a Dios por medio del oído y de la vista. Por todo lo cual, el artista, que no profesa las verdades de la fe o se halla lejos de Dios en su modo de pensar y de obrar, de ninguna manera debe ejercer el arte sagrado, pues no tiene, por así decirlo, ese ojo interior que le permita ver todo cuanto la majestad y el culto de Dios exigen. Ni se ha de esperar que sus creaciones, ajenas a la religión, aunque revelen competencia y cierta habilidad en el artista, puedan inspirar esa piedad que conviene a la majestad del templo de Dios. Por lo tanto, jamás serán dignas de ser admitidas en el templo por la Iglesia, juez y guardiana de la vida religiosa. Pero el artista, de fe firme y que lleva vida digna de un cristiano, impelido por el amor de Dios y poniendo al servicio de la religión las dotes que el Creador le ha concedido, debe empeñarse muy de veras en expresar y proponer de manera hábil, agradable y graciosa, por medio del color, del sonido o de la línea, las verdades que cree y la piedra que cultiva, de tal suerte que la expresión artística sea para él como un acto de culto y de la religión, acto para estimular al pueblo en la profesión de la fe y en la práctica de la piedad. La Iglesia ha tenido y tendrá siempre en gran honor a estos artistas y les abrirá ampliamente las puertas de los templos, pues para ella es muy grata y no pequeña ayuda la que le ofrecen con su arte y su trabajo para cumplir ella con más eficacia su ministerio apostólico. Punto 8. La música sagrada, en verdad, está
más obligada y santamente unida a estas normas y leyes del arte, porque está más cerca del culto divino que las demás bellas artes, como la arquitectura, la pintura y la escultura. Estas se cuidan de preparar una mansión digna a los ritos divinos, pero aquella ocupa lugar principal en las mismas ceremonias sagradas y oficios divinos. Por esta razón, la Iglesia debe tener sumo cuidado en alejar de la música, precisamente porque es sierva de la liturgia, todo lo que desdice del culto divino o impide a los fieles el alzar sus mentes a Dios. Porque la dignidad de la música sagrada y su altísima finalidad están en que con sus hermosas modulaciones y con su magnificencia embellece y adorna las voces del sacerdote que ofrece o del pueblo cristiano que alaba al Altísimo y eleva a Dios los espíritus de los asistentes como por una fuerza y virtud innata, y hace más vivas y fervorosas las preces litúrgicas de la comunidad cristiana, para que pueda con más intensidad y eficacia alzar sus súplicas y alabanzas a Dios Trino y Uno. Gracias a la música sagrada se acrece el honor que la Iglesia, unida con Cristo, su cabeza, tributa a Dios. Se aumenta también el fruto que los fieles sacan de la sagrada liturgia, movidos por la música religiosa, fruto que se manifiesta en su vida y costumbres dignas de un cristiano, como lo enseña la experiencia de todos los días y se haya confirmado por el frecuente testimonio de escritores, tanto antiguos como modernos, de la literatura. San Agustín, hablando de los cantos ejecutados con voz clara y modulada, dice: juzgo que aún las palabras de la Sagrada Escritura, más religiosa y frecuentemente, excitan nuestras mentes a piedad y devoción, cuando se cantan con aquella destreza y suavidad que si no se cantaran, cuando todos y cada uno de los afectos de nuestra alma tienen respectivamente su correspondencia en los tonos y en el canto que los suscitan y despiertan por una relación tan oculta como íntima. Punto 9. De donde se puede fácilmente entender que la dignidad y valor de la música sagrada serán tanto mayores cuanto más se acerquen al acto supremo del culto cristiano, el sacrificio eucarístico del altar. Pues ninguna acción más excelsa, ninguna más sublime puede ejercer la música que la de acompañar con la suavidad de los sonidos al sacerdote que ofrece la divina víctima, asociarse con alegría al diálogo que el sacerdote entabla con el pueblo y ennoblecer con su arte la acción sagrada que en el altar se realiza. Junto a tan excelso ministerio, ejercita la música el de realzar y acompañar otras ceremonias litúrgicas como el rezo del oficio divino en el coro,
Sumo honor y suma alabanza se deben, por lo tanto, a esa música litúrgica. Punto 10. Y, sin embargo, también es muy de estimar aquel género de música que, aun no sirviendo principalmente para la liturgia sagrada, es, por su contenido y finalidad, de grande ayuda para la religión y con toda razón lleva el nombre de música religiosa. Esta clase de música sagrada que nació en la iglesia misma y prosperó felizmente bajo sus auspicios, puede ejercer, como enseña la experiencia, un grande y saludable influjo, usada ya en los templos para actos y ceremonias no litúrgicas, ya fuera del recinto sagrado para mayor esplendor de solemnidades y fiestas. Porque las melodías de dichos cantos escritos con frecuencia en lengua vulgar se graban en la memoria casi sin ningún esfuerzo y trabajo, y a una con la melodía se imprimen en la mente la letra y las ideas que, repetidas, llegan a ser mejor comprendidas. De donde los niños y niñas que aprenden los cantos sagrados en temprana edad logran ayuda extraordinaria para conocer, gustar y recordar las verdades religiosas. Y gran provecho deriva de ello el apostolado catequístico. A adolescentes y adultos ofrecen estos cantos religiosos un deleite puro y casto, mientras les recrean el ánimo y dan a las asambleas y reuniones más solemnes cierta majestad religiosa. Más aún, llevan a las mismas familias cristianas alegría sana, suave consuelo y provecho espiritual. Luego, si la música religiosa popular ayuda grandemente al apostolado catequístico, debe cultivarse y fomentarse con todo cuidado. Punto 11. Al poner de relieve el valor múltiple de la música y su eficacia en el aspecto del apostolado, hemos querido expresar algo que será, sin duda, de mucho gozo y consuelo para todos cuantos en una o en otra forma se consagran a cultivarla y promoverla. Porque todos los que, según su talento artístico, componen o dirigen o ejecutan oralmente o con sus instrumentos músicos, realizan, sin duda alguna, un verdadero y genuino apostolado de muy diversas formas y son acreedores a los premios y honores de apóstoles que abundantemente dará a cada uno Cristo nuestro Señor por el fiel cumplimiento de su oficio. Tengan, pues, en gran estima esta su profesión, por la que no solamente son artistas y maestros de arte, sino servidores de Cristo nuestro Señor y colaboradores suyos en el apostolado. Y acuérdense de manifestar también en su vida y en sus costumbres la alta dignidad de este su oficio.